Vale, buenas tardes. Si los de abajo me escuchan bien, fenomenal, y si no, que sepan que estoy grabando la clase en otro iPad y la subiré a mi canal de YouTube para que podáis escucharla. La idea es dedicar la clase de hoy a hablar de historia de una escalera. Si hay preguntas, por supuesto que las voy a contestar, lo que pasa es que voy a tener que repetirlas por si no recoge bien la grabación o la conexión del iPad con el que estamos proyectando, ¿vale? Voy a empezar por el principio. El objetivo de esta clase es ayudaros a preparar el trabajo que hay que entregar el día 13 de enero como fecha límite, ¿vale? Y en ese trabajo lo que hay que hacer es construir la respuesta a la pregunta de selectividad, a la 5B. Esa pregunta, que recuerdo cómo se formula, es: comente los aspectos más relevantes de la obra que haya leído publicada entre 1939 y 1975, ¿vale? No nos dicen el título porque se puede responder con cualquier obra publicada en ese contexto. De hecho, esto se acaba de caer, no hay conexión interna. Pero nos ponen dos etiquetas a las que hay que dar respuesta en relación a su contexto histórico y literario, ¿vale? Entonces el objetivo es hablar un poquito de la obra de manera general y centrarme un poco en los aspectos históricos y en los aspectos literarios conforme lo voy diciendo, ¿vale? Se supone... Sí, Atanasio, dime. Desde 1939 hasta el 75. Sí, exactamente. O sea, a veces pone 36 o a veces pone 39, es a partir de la Guerra Civil, hasta el 75, que es la muerte de Franco y fin de la dictadura. ¿Y Campos de Castilla entra en el...? Campos de Castilla está publicada antes de 1936, así que no se podría contestar en esta pregunta. Sería la pregunta entre principios del siglo y 1936 o 39, ¿vale? Esta obra, que se supone que ya la tenéis leída porque la hemos presentado según acabábamos la primera evaluación, ¿vale? Y que os puse el enlace en Classroom de un vídeo para que pudierais ir anticipando un poco la imagen, la presentación, etc. Esta es una obra de Boro Vallejo, como os decía, y está publicada en 1949. Cuando digo publicada es llevada al escenario. Ya sabéis que las obras de teatro, lo normal, en esta época por lo menos, es que se representen y luego aparecen publicadas y accesibles para que uno las pueda consumir de manera leída. Y mi recomendación siempre es hacer las dos cosas. O sea, lo ideal hubiera sido que vierais una representación, en estos tiempos de pandemia eso sería muy difícil, por no decir imposible, sustituida por una visión, un visionado de la obra y además complementada con la lectura. Porque son dos cosas que se complementan. El visionado genera un impacto y una escenografía que ayuda a percibir muchos detalles. La lectura reposada, que te permite reflexionar sobre lo que estás leyendo, porque sin duda alguna esta obra lleva a la reflexión, ¿vale? También es verdaderamente valioso. Y yo personalmente la recomiendo porque ya os digo que a mí personalmente me parece una de las mejores obras que he leído nunca y que es una obra excepcional, dicho de una persona de vuestra edad, que fue cuando yo leí esta obra y me alucinó, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de esta obra. Voy a apartar esto. Vamos a hablar un poquito de esta obra. Esta obra, ¿vale? El argumento, en teoría, ya lo conocéis, se llama Historia de una escalera y busca representar precisamente eso, la historia no tanto de las familias como de la escalera, que es lo que une a estas familias. Son 4 familias que viven en un rellano y que a lo largo de 3 momentos históricos, primer acto, segundo acto y tercer acto, nos cuentan cómo va evolucionando, por un lado, su vida personal, su vida profesional, su vida amorosa, sus amistades, sus relaciones familiares, etc. Se producen muchos diálogos entre sí. Para empezar, ¿esta obra en qué contexto se escribe y se publica? Bueno, se escribe en un contexto de posguerra civil, ¿vale? Se escribe en un contexto de posguerra civil. En ese momento, en el año 49, hace ya 10 años que la guerra ha terminado, por lo tanto, ya la guerra va empezando a quedar un poquito atrás. Las inmediatas consecuencias de un país arrasado por bombardeos, cartillas de racionamiento, etc., ya van quedando atrás. El país ya se ha puesto en marcha, ya se han reconstruido bastantes infraestructuras, ya no hay cartillas de razonamiento, y se ha alcanzado una, llamarlo paz social es un poco entrecomillado, ¿vale? Pero se ha alcanzado una cierta calma. Y la literatura, en un primer momento, tuvo un momento de literatura muy centrada en la guerra, ¿vale? Es lo que se llama la literatura tremendista, pero ahora mismo vamos a iniciar, y con esta obra se inicia, un movimiento que se va a llamar realismo social. Boro Vallejo lo que está haciendo es anticipar o dar comienzo a un movimiento que se llama el realismo social, que es en la literatura de los años 50 y 60. No tanto de los años 40, que eso es una literatura mucho más existencialista, mucho más tremendista, es diferente, tiene otros rasgos. Pero Boro Vallejo está empezando ya la literatura de los años 40 y 50 y 60
Y esa etapa, que se va a ver tanto en teatro como en novela como en poesía, lo vamos a ver en Boro Vallejo una de las primeras veces. Lo veremos también en otros géneros, etcétera, y cuando demos el tema teórico lo veremos. Pero es una obra que podríamos calificar como realista social. Supongo que cuando la leísteis, evidentemente os dio la sensación de que esto no es una literatura fantástica. Es ficción, sí, pero todo lo que percibimos es verdaderamente verosímil y verdaderamente creíble. Ese es uno de los rasgos de Boro Vallejo. No te está contando una historia fantasiosa que digas, esto, esa sensación que tienes a veces cuando ves estar en el cine y dices, bueno, esto es peli. No, es que esto están discutiendo sobre si me llega para las patatas, se cae un recipiente lleno de leche, o sea, son dramas muy cotidianos, ¿vale? Entonces, si tenemos que hablar del contexto literario, habría que contextualizarlo aquí, en el realismo social. Pero vamos a decir algo más del contexto literario, porque si tenemos que calificar dentro de un género historia de una escalera, es difícil ponerle una etiqueta, ¿vale? Habitualmente el género dramático se calificaba como tragedia, drama o comedia. Esto en teoría tiene pinta de drama, pero muchas veces nos acerca más al plano de la tragedia. ¿Por qué? Porque es una obra de corte pesimista. Es una obra de corte negativo, por así decirlo, ¿vale? No hay positividad, no hay felicidad. Hay cierto, en el final uno lo puede interpretar como cierta puerta abierta a la esperanza, pero lo cierto es que en esta obra se vuelcan muchos de los temas que Boro Vallejo quería volcar, y uno de ellos es la frustración, la desesperanza, el desengaño, la desilusión, el pesimismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Voy a seguir en el contexto literario, ¿vale? El argumento ya es de sobra conocido por todos, ¿no? Es un momento en el que se nos presentan a los personajes y sobre todo hay personajes más importantes que otros. Fernando y Urbano, por supuesto, pues son mucho más importantes que Don Manuel, por ejemplo, ¿vale? Pero se nos presentan esos personajes y luego, conforme va pasando el tiempo, vamos viendo al principio las ilusiones de esos personajes, sus objetivos vitales, etcétera, y cómo va pasando el tiempo y esas ilusiones quedan en nada, generalmente, ¿vale? Entonces ahí lo que tenemos es también una serie de temas que nos van a conectar con el contexto histórico, ¿vale? Entonces, el argumento, como podéis ver, es bastante circular. Si tuviéramos que hablar de la estructura, y esto es otra de las cosas del contexto literario de la obra, es una estructura bastante circular. La obra termina justo como empieza, con jóvenes ilusionados por el futuro, ¿verdad? Y conforme ha ido pasando esa historia, hemos visto determinados elementos que nos recuerdan otras obras literarias o otros elementos de la literatura que podríamos decir que están presentes en esta obra. Por ejemplo, por irnos a la literatura popular, ¿vale? La leche derramada, la leche que se cae al suelo. Es muy conocido en la literatura popular, quizás no tanto por vosotros a lo mejor, pero es muy conocido el cuento de la lechera. ¿Sabéis cuál es el cuento de la lechera? El cuento de la lechera, donde una joven va a vender leche al mercado y donde va ensoñando, haciendo ensoñaciones de cuando venga a dar la leche, compraré no sé qué, lo venderé y compraré no sé cuánto, lo venderé y compraré no sé cuánto más, y al final se compra una casa con no sé cuántas cosas, tropieza, la leche se cae, y la pérdida parece que no es tanto de un jarro de leche como de todo aquello que iba a venir después. Bueno, pues esa leche derramada que aparece en la obra es el símbolo de todas las esperanzas del futuro, simbolizadas, de que se van a echar a perder. O sea que ya vemos una conexión con la literatura popular, por ejemplo. O sea que del contexto literario ya van apareciendo bastantes cosas. Otro elemento de la literatura, en este caso clásica, ¿vale? En este caso clásica. Los castigos eternos. ¿Sabéis cuáles son los castigos eternos en la literatura clásica? Aparecen de vez en cuando. Como Atlas, por ejemplo. Atlas fue condenado a cargar con el peso del mundo hasta la eternidad. Por ejemplo, ese sería uno. Sísifo es otro. ¿Sabéis cuál es Sísifo? El mito de Sísifo. El que está empujando una roca constantemente hasta arriba de la montaña para volver a caer y así una y otra vez. Que le estimaba los hígados, le comían el hígado. Hay varios. Otro es uno que tiene hambre pero no consigue comer, otro que tiene que vaciar o llenar un recipiente que no tiene fondo. Bueno, hay una serie de castigos hasta la eternidad. Da la sensación, ¿vale?, de que esa sensación de
esto vuelve a empezar y nunca lo conseguimos y nos volvemos a ilusionar y nunca lo conseguimos, etc. Esa es una sensación que rodea esta obra. O sea, hay cierto paralelismo con la mitología clásica y con temas que se han propuesto desde siempre en la mitología clásica. Uno de los grandes temas es el tema del destino, ¿vale? Y aquí lo conectamos con otras partes de la literatura quizá ya más moderna, por ejemplo, el realismo. El realismo del 19, ahora estábamos en el realismo social. Esto es una especie como de nuevo realismo. Pero un tema que sacaba el realismo en el siglo XIX era el determinismo social. ¿Cuál es el determinismo social? Que tú estás determinado por la clase social en la que has nacido. En realidad, y aquí ya me meto un poco en el contexto histórico, uno de los temas de esta obra es la lucha de clases y la imposibilidad de salir de donde has nacido. Esa es una de las cosas que hace Boro Vallejo, ¿vale? Boro Vallejo lo que plantea es una escalera, y esa escalera, que es símbolo de subir y de bajar, esa escalera es tremendamente estática. Y el tema del determinismo social, que luego plantearán otros escritores, tenemos a Delibes, por ejemplo, el tema del determinismo social es, tú has nacido en este sitio y de aquí ya no te vas a mover. Entonces, esa idea del estar predeterminado, el determinismo social, que ya lo plantea el realismo del 19, y que ya se había planteado por el tema del destino en la mitología clásica, son más elementos que podemos utilizar para construir el contexto literario de esta obra. Y sigo añadiendo cosas que me van surgiendo mientras os comento. El tema del simbolismo. Esta obra es tremendamente simbolista, ¿vale? Hay muchos símbolos en esta obra. El símbolo de la leche ya lo hemos dicho, el símbolo de la escalera. La escalera realmente es un personaje casi importantísimo en esta obra, ¿vale? En realidad es un personaje mudo, pero es el personaje que es testigo de todo lo que pasa, ¿vale? Entonces es una obra tremendamente simbólica porque aquí, y me meto un poco al contexto histórico, aquí Boro Vallejo tenía un problema, y el problema era la censura. ¿Cómo hacer una obra que, sin ser condescendiente con el régimen y ser permisiva y no tocar ningún tema polémico, etcétera, cómo consigo hacer una obra donde yo plantee una cierta crítica social? Eso es uno de los grandes debates, y esta obra es una crítica social. Desde mi punto de vista lo es. Pero ¿cómo hacerlo? Desde un punto de vista simbólico, hay muchísimo simbolismo en esta obra. Porque los personajes son mucho más que personajes. Simbolizan roles. El otro día, cuando estábamos viendo la obra, veíamos el diálogo entre Fernando y Urbano. Y cómo uno tenía esperanzas en el sindicato y otros tenía esperanza en su lucha individual por surgir hacia adelante. Ahí vemos, y esto es contexto histórico, dos perspectivas vitales. La colectividad, solidaridad, etcétera, o la lucha individual, el individualismo frente al colectivismo. Y esas son dos tendencias filosóficas que tienen muchísima incidencia y la tendrán en la historia geopolítica del siglo XX, ¿vale? Entonces, la lucha de clases es uno de los temas que está planteando desde una perspectiva simbólica. Porque Boro Vallejo, no olvidemos que Boro Vallejo es republicano. Llega a estar en la cárcel, llega a estar condenado. Le indultan. Entonces, sus ideas políticas no son un secreto para nadie. ¿Cómo hacer una obra en pleno 1949 que suponga una cierta crítica social? Mediante un simbolismo muy claro, ¿vale? Bueno, como podemos ver, del contexto literario, hemos dicho bastante, tengo aquí una experta por si me dejo algo. La estructura circular, bueno, eso ya lo he dicho, ¿vale? Que es una estructura circular, eso ya lo he dicho. La idea, hay otro elemento, y ya termino con el contexto literario y me meto con lo que me queda del contexto histórico. Pero antes, señor Fernández, que tiene usted una pregunta. Sí, porque es estructura circular. ¿Por qué es una estructura circular? Vamos a ver, una estructura circular es que vuelve al punto de comienzo. Si nosotros empezamos con una pareja joven, ¿vale? Como puede ser Fernando y se me dio el nombre ahora. ¿Eh? Urbano, ¿no? No, Urbano es el otro chico. ¿De quién está enamorado? De Carmina, creo que. Entonces, si al principio de la historia están ilusionados con la vida que pueden llegar a empezar, ¿vale? Y vemos a lo largo de esa obra que esa vida se frustra, pero que la obra termina exactamente de la misma manera, donde Fernandito vuelve a plantear una vida mejor a su enamorada, lo que estamos viendo es que esa misma escena que se reproduce al final ya se había reproducido al principio. Luego uno podría anticipar qué va a pasar luego. Uno puede anticipar, pues ya vemos lo que pasó y ya vemos cómo terminará. Y por lo tanto, una y otra vez, la estructura es un vuelta a empezar, ¿vale? Porque realmente una de las cosas que están presentes en esta historia es el inmovilismo. La vida parece que no se mueve, la vida parece que no avanza, por lo menos la vida de estas familias, ¿vale? Hay otras personas que aparecen como personas laterales, ahí al final aparece un joven bien vestido, si os acordáis al final, oye, he visto los nuevos modelos,
sí, de coches y no sé qué, y bueno, yo es que me gustaría comprar este piso, tal. O sea, hay gente que pertenece a otra clase social y que aparece como símbolo de otra vida es posible, pero no para estas personas. ¿Vale? Bueno, y quería hablar del tema del tiempo. ¿Vale? El tema del tiempo. El tiempo es uno de los elementos clave en toda la historia. Sabéis que hay una serie de elementos en toda narración, ¿vale? Y esto es una historia, nos aparece en el nombre. Esto no es género narrativo, es género dramático, pero en una historia, que es lo que nos dice en el título, tiene que haber personajes, tiene que haber argumento, tiene que haber tiempo y tiene que haber espacio. El espacio es fundamental, la escalera, lo hemos dicho, y el tiempo también es fundamental. No se puede interpretar esta obra sin tener presente el uso del tiempo. Porque Buero Vallejo lo que está haciendo es coger 3 momentos históricos diferentes para ver cómo el paso del tiempo influye en los personajes. O sea, el tiempo es una variable clave. Y el tiempo es lo que nos dice que el valor de los personajes es estanco, que no se mueve. El tiempo es el que nos dice que la estructura es circular, ¿vale? Por lo tanto, el uso del tiempo es muy importante en esta obra. Bueno, desde una perspectiva literaria, como podéis ver, hay muchísimas cosas que se pueden comentar. Vamos a ver el contexto histórico. Desde un punto de vista histórico, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir evidentemente cosas que ya hemos dicho, el contexto histórico. Salimos de la guerra civil, estamos en un contexto sociohistórico que pese a que hay una cierta calma en el sentido de que no hay conflictividad social, la conflictividad social está soterrada. Acordaos que después de la guerra no llega la paz, llega la victoria. Después de la guerra civil hay vencedores y hay vencidos. Entonces digamos que esta historia claramente no es sobre ganadores de la guerra. ¿Vale? No es una historia política, pero por detrás se puede interpretar que hay una cierta crítica social a la España que ha dejado la guerra. Dime. ¿La lucha de clases entonces es contexto histórico o literario? Es contexto histórico, claramente. Lo que pasa es que ya he ido combinando algunas cosas, pero claramente, si tenemos que hablar de los temas, porque dices, ¿qué podemos comentar de la parte histórica de esta obra? Podemos hablar, por supuesto, de su contexto histórico, podemos hablar de la sociedad del momento y podemos hablar de los temas que plantea. Y uno de los grandes temas que plantea, claramente, es la lucha de clases o el tema de las clases. Y esto lo relaciono con ese inmovilismo que hay, esa imposibilidad de cambiar de clase social, es uno de los temas que plantea. Hay muchos temas que están presentes en la sociedad española. La miseria, el hambre, el desengaño, por supuesto, la desilusión, la frustración, la desesperanza. Porque la frustración, la desesperanza, la impotencia, el fracaso, es una de las cosas que están presentes en esta obra. Y además podemos plantearlas en distintos niveles. Es decir, hay una frustración por una parte personal, de los personajes. Cada personaje ve imposibilitada la realización de su desarrollo personal, de su proyecto vital. Unos quieren ascender con el sindicato y otros quieren ascender a su propia manera con sus empresas, con sus negocios, etc. Y sin embargo, todos esos proyectos, ¿vale?, se van al traste. Hay una frustración personal, hay una frustración en el amor, donde las esperanzas que yo tengo puestas en el amor, en el matrimonio, etc., en realidad se ven frustradas. Esta obra no habla bien del amor. No hay matrimonios felices que coman perdices, etc. Al contrario, vemos cómo acaban, vemos cómo se cruzan, vemos cómo son matrimonios de conveniencia, vemos cómo hay matrimonios que se acaban y el trato que dan los que quedan a los que se mueren. Hay una frustración colectiva. En realidad nada ha cambiado. En realidad la sociedad es la misma, 30 años después o 20 años después. O sea que la frustración es en distintos niveles o en distintos campos. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y siempre me llamó la atención de esta obra y de muchas de Buero Vallejo. Cómo, digamos que por omisión, esta obra no habla nada de la guerra y nada del régimen. Y sin embargo toca muchísimos otros temas. La sensación de que por no hacer referencia a la guerra o al régimen, al final uno acaba pensando en ellos. ¿No os ha pasado, por ejemplo, que estáis hablando de algo y justo aquello que omites es aquello que todo el mundo está pensando? Precisamente porque lo omites. El hecho de no decir la pregunta clave, el hecho de... Lo que estás haciendo es que eso acabe colocándose en la mente de los espectadores. Es una forma, en realidad, un poco por sujeto omitido, de referirse a aquello que no puede referirse, que es a la guerra o al régimen, etc. Porque no sería posible entonces esta obra sin eso. Entonces, uno de los grandes méritos que tiene Buero Vallejo es cómo consigue tocar estos palos sin meterse con la censura. ¿Vale? Entonces, como ves, desde un punto de vista histórico, el contexto social, la ideología, la filosofía incluso de la época está presente. Y el tema de las visiones del mundo, que lo he comentado antes.
que también van a estar presentes en la obra. Como podéis ver, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista literario, hay muchísimos elementos que habría que hacer ahora. Todo esto que yo he ido comentando, ir tomando ejemplos de la obra, personajes, diálogos, escenas, para ir construyendo. Porque lo poco que me queda ya por comentar, porque ya he dicho muchísimas cosas, que ahora sí, la idea es que podáis preguntar, incluso tiempo para redactar algún pequeño esquema de la pregunta. La idea de lo que estoy diciendo es eso, coger con la obra delante y poder ver si lo que yo estoy diciendo, si lo puedo localizar o si lo puedo encontrar. Porque no olvidéis que la pregunta incluye que lo haya leído. Luego es fundamental decir todo esto que yo estoy diciendo, pero con alusiones directas a la obra. ¿Vale? Preguntas más o menos hasta aquí. 20 minutos lleva el vídeo. Vale, voy a parar... Sí. Que lo del tiempo era que, o sea, básicamente nos ayuda a ver qué es circular el argumento, por así decirlo. Vamos a ver, el tiempo es una variable clave. Igual que en otras horas el tiempo está muchísimo más desaparecido o difuminado, aquí el tiempo es clave, porque su valor es lo que acaba potenciando o no potenciando otras cosas de la obra. La historia no sería la misma si no nos mostraran la misma familia en distintos momentos históricos. Por eso la importancia del paso del tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, la idea del sentido circular que tú has comentado. Pero lo más importante es resaltar como en esta obra no solamente es una obra de argumentos y de personajes, que es lo tradicional en una historia, sino que el espacio y el tiempo cobran una importancia que es muy poco habitual. El espacio porque es el simbolismo de la escalera y el tiempo porque es esta idea circular que tú has dicho. ¿Más? Voy a parar el vídeo para que no sea demasiado largo. Este es el vídeo que voy a subir a YouTube. Si queréis revisionar cualquier cosa de las que he dicho, pues lo colgaré en el canal. ¿Vale?